Existe una técnica antigua, casi olvidada, que te permite conservar carne durante años y hoy te la voy a enseñar. Vamos a preparar esta carne con tomate en conserva, que te puede durar hasta 2 años como recién hecha y sin necesidad de en la nevera. Esto antes era normal, no había frigoríficos y muchas familias sobrevivían así todo el invierno. Y lo mejor es eso, que abres el bote y tienes la comida hecha. Una conserva que te ahorra tiempo, pero sin perder el sabor. Para esto vamos a necesitar la carne. Yo utilizo cerdo, cabeza de lomo duroc, unos 4 kilos, verdura, aceite de oliva, especies y 2 botes de tomate frito concentrado. Todos los ingredientes te los dejo en la descripción. Aquí ya tengo la carne cortada, pero te voy a enseñar el tamaño de los trozos para que lo veas bien. Me sale trozos unos de 2 por 2, porque luego al cocerse se reducen y a mí me gusta abrir el bote y encontrarme trozos que se vean, que se disfruten. Primero vamos a lavar bien la carne y quitarle toda la sangre con 2 o 3 enjuagues. Luego le echo un buen chorro de vinagre y un buen puñado de sal. Removemos bien. Añado un poco más de vinagre. La acidez ayuda a crear un entorno donde los gérmenes lo tienen muy difícil desde el principio. Y la dejamos curarse unos 20 minutos, porque la sal y el vinagre ayudan a eliminar los gérmenes. De hecho, la sal se lleva usando miles de años para conservar alimentos, o sea que funciona. Este paso es importante, no lo saltes. Mientras tanto, vamos con la verdura. Corto la cebolla en trozos pequeñitos. Y para adelantar el tiempo la pongo en una sartén con un chorrito de aceite para que se dore. Ahora el ajo, también en trozos pequeñitos. Y lo añadimos a la cebolla. También tengo 2 pimientos que también lo corto en trocitos. Me hubiera gustado tener 4, pero solamente tengo 2. También los añadimos a la cebolla y el ajo. También le añado zanahoria. Sé que mucha gente no lo pone a la carne con tomate, pero le da un sabor muy bueno y además aporta fibra. Removemos todo muy bien. Mientras tanto, vamos a esterilizar los botes. Mucha gente lo hace al baño María, pero a mí me gusta hacerlo en el horno, 140 grados durante media hora. Esto no es un detalle, es parte de la seguridad. Por un lado ya tenemos la verdura hecha y hemos adelantado bastante. Ahora vamos con la carne. La escurrimos bien. Ya ha cogido su punto de sal y vinagre.
Aquí es importante probar, no hay cantidades exactas, pero tiene que estar un pelín más salada de lo normal, porque eso ayuda a la conservación. Yo utilizo un rulo de gas con una sartén grande para que entre todo. Escucha cómo ruge la carne al tocar la sartén. Ese sonido ya te dice que esto va a quedar brutal. Un chorrito de aceite sin pasarse y añadimos la carne escurrida. Removemos y la dejamos unos 10 o 15 minutos. También le añado laurel, que le da un sabor muy rico. Ahora añadimos la verdura y mezclamos. Echamos el tomate. Yo utilizo el de Mercadona porque es concentrado y tiene buen sabor. Y aquí viene algo interesante. El tomate no solo da el sabor, también ayuda a conservar. Tiene licopeno, que es un antioxidante, y además es ácido, lo que baja el pH. Y cuando el pH es bajo, las bacterias lo tienen muy difícil para sobrevivir. Por eso se ha usado durante siglos para conservar alimentos. Y si te gusta este tipo de conservas, te dejo más recetas en la descripción. Añadimos las especias pimentón ahumado, jengibre, romero, comino y pimienta negra. Puedes usar las que más te gusten, pero mejor añadirlas al final para que no pierdan el sabor y aroma, y además también ayudan a conservar. Removemos bien y añadimos una cucharada de ácido cítrico. Es un conservante natural que puedes comprar en las tiendas online. Yo lo uso para hacer conservas de carne, verdura y fruta. Es uno de esos secretos que marca la diferencia. Para equilibrar la acidez añadimos 3 o 4 cucharaditas de azúcar. Removemos bien y lo dejamos unos 3 minutitos más. Ese chup chup lento que ya huele a comida de casa. La carne ya está casi lista. Voy a probar si hace falta algo. Está perfecto. Ahora vamos con los botes. Las tapas llevan hirviendo 15 minutos. Sacamos los botes con cuidado porque están muy calientes y los ponemos sobre una servilleta para evitar el choque térmico y para que no se estallen. Con un embudo especial que también lo puedes comprar online, vamos llenando los botes sin manchar los bordes. Importante, no eches la carne de golpe. Hazlo poco a poco porque aquí es donde mucha gente rompe los botes. Dejamos unos 2 o 3 centímetros por arriba. Esto es clave para hacer el vacío. La carne tiene que quedar bien cubierta de salsa. Si hace falta, añadimos unas cucharadas más por encima. Limpiamos bien los bordes con una servilleta con vinagre. Esto es básico, bordes limpios, cierre perfecto. Sacamos las tapas con un utensilio con imán para no quemarnos. Esto viene muy bien porque las tapas están hirviendo
y así las coges sin riesgo. Cerramos bien cada bote con un paño. Puedes inclinarlo, si no pierde nada, está perfecto. Pero si alguno se queda mal cerrado, no pasa nada, estos se comen primero. Más adelante te explico cómo comprobarlos si están bien cerrados. Aquí tengo 9 botes listos para esterilizar. Los colocamos en una cazuela grande con un paño en el fondo. Añadimos agua hirviendo hasta justo debajo de la tapa. Lo dejamos a fuego mínimo durante 1 hora y media, con la cazuela tapada o ligeramente abierta si hace falta. Aquí sin prisas, es importante. Después apagamos y lo dejamos enfriar poco a poco sobre un cojín y tapado con paños. Aunque el fuego esté apagado, el calor sigue trabajando durante horas y eso es lo que termina de asegurar la conservación. Quédate con esto porque es clave. Cuando los botes ya están templados, los pongo en el frigorífico para reforzar el sellado. Este cambio de temperatura ayuda a que el vacío se termine de hacer bien y la tapa quede completamente sellada. Es un paso extra que da más seguridad para que la conserva aguante sin problemas. Y ya los tenemos listos para etiquetar y guardar. Muy importante comprobar el cierre. Si la tapa está hacia adentro, perfecto. Si hace pop, como este bote, se come ahora mismo. Yo lo voy a acompañar con macarrones y calabacín a la plancha. Y por supuesto esta carne. Fíjate en esta textura, parece recién hecho. Está tierno, jugoso y el olor es de los que abren el apetito al instante. Tener esto en casa es un lujo. Abres un bote y tienes el plato completo en segundos. Antes era normal, hoy casi se ha perdido, pero es una tranquilidad enorme. Hay muchas recetas de carne con tomate, pero cuando hablamos de conserva, lo importante no es tanto la receta, es hacerlo bien para que se conserve. Y aquí es donde mucha gente falla. Créeme, sé bien de lo que hablo. Vengo de Rusia, donde las conservas no es un hobby, sino la necesidad. Allá la tierra solo produce 1 vez al año y aprendemos desde pequeñas que saber conservar es la única forma de disfrutar del sabor durante el largo invierno. Guarda este vídeo porque el día que lo necesites te vas a acordar. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. ¡Hasta la próxima!